En esta práctica estudiaremos la aceleración de un carrito mediante la segunda ley de Newton. Para ello utilizaremos un sistema compuesto por un carrito que se encuentra sobre una superficie y entre ambos suponemos que no existe rozamiento. Este carrito se encuentra unido mediante un hilo inextensible de masa despreciable que pasa sobre una polea a una masa que se encontrará colgando de dicho hilo. Para resolver este problema tendremos que desarrollar dicha ley, la cual es uno de los más importantes postulados de la dinámica clásica en ambos elementos, tanto en el carrito como en la masa colgante. Una vez hecho esto, proyectamos dichas fuerzas y aceleraciones que actúan sobre los ejes cartesianos. Los elementos necesarios para la realización de esta práctica son un carrito con una determinada masa, una cuerda inextensible de masa despreciable, un juego de poleas, varias pesas de diferente masa y un cronómetro para medir el tiempo que tardaría el carrito en llegar al final de esa superficie. Este cronómetro tendrá una precisión de 0,01 segundos y también será necesario una regla para medir dicho recorrido. Bueno, para la correcta realización de la práctica deberemos de tener en cuenta una serie de precauciones generales. Como primera precaución vamos a tener en cuenta que el carrito debe estar colocado en el carril de aceleración para así conseguir que haya la menor fricción posible. En segunda instancia vamos a tener en cuenta que la cuerda debe estar correctamente colocada y unida al carrito mediante la polea al peso colgante. Y además tenemos que asegurarnos, es algo muy importante para que las medidas salgan lo mejor aproximadas y más fieles a los datos que deberían de salir. Tenemos que tener en cuenta que el peso colgante debe estar en reposo absoluto sin ningún tipo de movimiento transversal. Y estas son principalmente las precauciones generales que debemos de tener y por ello vamos a pasar a la realización de la práctica en sí. Para la realización de la práctica vamos a colocar el carrito a 100 centímetros de la polea, vamos a poner a cero el cronómetro y vamos a realizar la práctica. Vamos a medir el tiempo t que tarda el carrito en llegar hasta la polea. Posteriormente vamos a realizar este proceso 4 veces más. Tras la toma de datos procederemos al cálculo tanto de la fuerza ejercida sobre el carrito como de la aceleración del sistema con sus respectivas incertidumbres. Comenzaremos con el cálculo de la aceleración. Para ello utilizaremos la ecuación de movimiento en la que x es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En dicha fórmula, despejando, tendremos que la aceleración es igual al espacio partido tiempo al cuadrado. Su incertidumbre será igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de la aceleración respecto al espacio todo ello al cuadrado por la incertidumbre del espacio al cuadrado, más la derivada parcial de a con respecto al tiempo todo ello al cuadrado por la incertidumbre del tiempo al cuadrado. Con ello tendremos realizando las derivadas parciales esta ecuación y obtendremos la aceleración con su respectiva incertidumbre. Tras ello procederemos al cálculo de la fuerza ejercida sobre el carrito. Para ello usaremos la segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Sustituimos en la fuerza todas las fuerzas que intervienen en los pesos colgantes y nos queda que el peso menos la tensión es igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la tensión es igual a la fuerza ejercida sobre el carrito, por lo que obtendremos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad menos la aceleración. La incertidumbre de dicha fuerza será igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de la fuerza con respecto a la masa al cuadrado
por la incertidumbre de la masa al cuadrado más la derivada parcial de la fuerza con respecto a la aceleración, todo ello al cuadrado por la incertidumbre de la aceleración al cuadrado. Al igual que antes, realizando las derivadas parciales nos queda la siguiente ecuación y con ello obtendremos la fuerza con su respectiva incertidumbre. Una vez realizados estos cálculos, procederemos al análisis de los resultados. A continuación vamos a presentar los resultados y conclusiones del experimento, obtenidos a partir de los cálculos que acabamos de realizar. Como podemos ver, nos queda una gráfica bastante proporcional. Esto es así ya que la R obtiene un valor muy cercano a 1, lo que indica que pasa cerca de la mayoría de puntos obtenidos experimentalmente. Como podemos comprobar, tanto la A como la B nos ayudarán a demostrar la segunda ley de Newton. La A obtiene un valor muy cercano a 0. Esto indica que cuando la fuerza tiende a 0, la aceleración tenderá a 0, ya que ambas magnitudes son proporcionales. Por otro lado, la B obtiene un valor cercano a la masa del carrito. Esto es así, ya que esta es la constante que relaciona a la aceleración del carrito con la fuerza ejercida sobre él. En este caso, dicha masa del carrito es 0,1 kilogramos. La exactitud la podemos calcular restando el valor real de la masa del carrito menos el valor de B. Esto en valor absoluto. Posteriormente lo dividiremos entre el valor real de la masa del carrito y lo multiplicaremos por 100, obteniendo un porcentaje. En este caso, el porcentaje será un valor muy pequeño, lo que nos indica que el experimento se ha realizado con una gran exactitud. Por otro lado, también podremos calcular el error relativo, dividiendo el error entre el valor de B, lo que también nos queda un número muy pequeño. Esto nos indica que el experimento también tiene una gran precisión. De todo ello podemos obtener de una forma clara, exacta y precisa que la segunda ley de Newton se cumple en este experimento y además podemos justificar su fórmula. Y finalmente hablaremos sobre algunas de las cuestiones relativas a la realización de la práctica que han surgido tras la modificación de algunas de las condiciones del experimento. En primer lugar, ¿qué le sucederá a la aceleración si añadimos más masa al carrito? El resultado es claro. Si nosotros añadimos más masa al carrito, la aceleración lo que hará será disminuir notoriamente. ¿Por qué? Porque si nosotros añadimos más masa al carrito, el peso tendrá que superar una tensión cada vez mayor, el carrito empleará más tiempo en recorrer la superficie y la aceleración irá disminuyendo a medida de que vamos añadiendo más masa. ¿Y qué pasa si cambiamos la superficie lisa por otra rugosa? Es decir, empezamos a tener en cuenta ese coeficiente de fricción o de rozamiento. Bueno, pues el resultado es el mismo. Si nosotros vamos añadiendo cada vez un coeficiente de fricción mayor, la aceleración lo que hará es disminuir. ¿Por qué? Porque el carrito tendrá más dificultad al recorrer la superficie, empleará más tiempo y de igual modo la aceleración disminuirá. Y además, si tenemos en cuenta estas dos últimas condiciones, ¿cómo actuará la aceleración? Obviamente, si añadimos más masa al carrito y además tenemos en cuenta una superficie rugosa, la aceleración será notoriamente menor, es decir, disminuirá en mayor grado. Y por último, ¿cuál será el coeficiente de fricción necesario para que el sistema quede totalmente inmóvil? Bueno, pues para eso hemos tenido en cuenta las ecuaciones del experimento y de las cuales hemos despejado la aceleración. Pero dado que la aceleración es nula ya que el sistema queda inmóvil, nos queda esta expresión igualada a 0, que es que de esta expresión despejamos la mu, es decir, el coeficiente de fricción, y nos queda el peso del peso colgante partido del peso del carrito. Y ya se calcula directamente. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que el carrito es de 100 gramos y el peso colgante es de 20 gramos, ¿cuál será el coeficiente de fricción necesario para que el sistema quede inmóvil? Es decir, para que el carrito no se mueva. Bueno, pues tenemos en cuenta las ecuaciones, despejamos la aceleración
asignamos el valor 0, igualamos la expresión, despejamos el coeficiente de fricción y nos queda peso del peso colgante, 220 por 10, que vale la gravedad aproximadamente. Partido del peso del carrito, 1100 por 10 aproximadamente, 200 partido de 1000, 0,20. Y así es como se resuelve esta cuestión.